Nosotros ya nos dimos cuenta que eso es el alma y eso es como se enfermó el alma, pero ahora vamos más específicamente a cómo fue que llegamos a este punto, a esta forma de ser. ¿Cómo es posible que no podemos detenernos cuando nos enojamos por algo? ¿Cómo es posible que explotamos y no tenemos control sobre eso? ¿Cómo es posible que nos arrastramos ante alguien y no tenemos control sabiendo que está mal? ¿Cómo es posible que caemos a lo mejor en la pornografía cuando nadie nos mira y no podemos evitarlo? ¿Cómo es posible que comemos muchos compulsivamente? Algunos no tanto, pero se dan cuenta que sí están exagerando un poco, pero los que ya han llegado a esa compulsión por comer algo, por tratar de llenar ese vacío mediante la comida o mediante los juegos de azar, las apuestas, o también mediante un trago de alcohol o droga. Ese impulso que nos lleva a eso, ¿cómo es que nosotros no tenemos el control sobre eso? ¿O desde cuándo estos defectos de carácter nos tienen dominados y cómo es que sucedió, cómo es que llegamos a este punto? Bueno, pues, y aquí es donde entra esto de las heridas del alma, porque nuestra alma está enferma. Las heridas del alma, y de los que nosotros hablamos normalmente es de 5 heridas del alma, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar cómo es que nuestra alma se enfermó basada en el rechazo. Dice que las heridas del alma son experiencias emocionales, que tiene que ver con las emociones y los sentimientos que deja. Y son experiencias emocionales difíciles y negativas, consecuencia de daños profundos que sufrimos en los primeros años de vida, ¿verdad? Por eso todas las personas que están escribiendo el cuarto paso aquí con nosotros en café, si se fijan, pues a lo primero que nos llevamos a analizar es la niñez, ¿verdad? Y muchos no tenemos recuerdos antes de los 5 años. Sin embargo, eso no significa que no hubo ya traumas o ya heridas en el alma, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me recuerdo de los 5 para adelante, no me recuerdo de 4, 3, 2 y 1 año, ¿verdad? Sin en cambio, ya muchas heridas se pueden haber sido afectadas a los 2, 3 años, ¿verdad? Y dice que dice, son consecuencias de daños profundos que sufrimos en los primeros años de vida y que no se han asimilado adecuadamente el día de hoy. Sé que muchos tenemos esas heridas, pero ni cuenta nos damos y seguimos reaccionando en base a una herida que se marcó en nuestra niñez, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, pues la finalidad de que nosotros conozcamos, que sepamos esto, pues es de que nos demos cuenta en base a qué herida sigo reaccionando. Yo, ¿verdad? Eso me pasó en la niñez, pero aún en el día de hoy sigo reaccionando de la misma manera como la primera vez que pasó en mi vida, ¿verdad? Entonces dice, ser niños es sinónimo de depender completamente de nuestros cuidadores y por lo tanto también de estar expuestos y ser vulnerables a un daño posible emocional. Cuando nuestras necesidades emocionales no son cubiertas satisfactoriamente o somos enfrentados a un evento traumático como el abandono, rechazo, traición, injusticia o humillación, estas experiencias suelen dejar cicatrices profundas que llevamos con nosotros hasta la vida adulta, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros pensamos cuando hacemos este cuarto paso, ¿verdad? Pero es que yo no me acuerdo, ¿cómo voy a saber qué herida tengo, ¿verdad? Pero si se fijan, a través de todas las preguntas que vamos contestando en ese cuarto paso, nosotros nos vamos identificando con cuál es el comportamiento más repetitivo y dañino que yo tengo. Y en base a eso, pues nos vamos dando cuenta, ¿no? Cuáles son las heridas que están más marcadas en nosotros y quizás heridas que todavía están abiertas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que están abiertas? Porque todavía reaccionamos de una manera exagerada ante situaciones donde cualquier otra persona, pues, es normal, ¿no? Me recuerdo una vez en un grupo, una compañera reaccionó de manera, pero bien exagerada, porque a ella no le dijimos que nos íbamos a reunir, no sé para qué edad,
pero era como que se estaba acabando el mundo, ¿no? Entonces yo me quedé, pero ¿por qué reacciona de esa manera? Si no, ella no fue la única la que nos dice, ¿verdad? Pero dependiendo de las heridas, pues es como uno va a reaccionar, ¿verdad? Si la persona siempre percibe que la están rechazando, hasta en los momentos más chiquititos, lo va a mirar como que es contra ella, ¿verdad? Entonces es importante darnos cuenta de nuestras heridas para trabajar en ellas, ¿verdad? Al igual que los defectos, pues el chiste aquí no nomás es darte cuenta cuáles son tus defectos, cuáles son tus heridas, no, sino, ok, y ahora que ya sé que las tengo, ¿qué voy a hacer con ellas, verdad? Y el problema nos dice, pues que hay que empezar a sanar, ¿verdad? A través de la práctica de los 12 pasos. Adelante, compañero. Pues fíjense, vamos a comenzar primero para tratar de identificar en qué situaciones o cuándo yo me he sentido rechazado, ¿verdad? Yo, cuando yo empecé a sentir el rechazo, no fue en la niñez, fíjense, fue en la adolescencia. Casi ahí empezaron todos mis problemas. Fue como cuando, y se me hace como cuando Adán y Eva hicieron algo malo, porque antes no les daba pena estar desnudos. Pero cuando ellos hicieron algo y entonces como que empezaron a darse cuenta que estaban desnudos. Más o menos así fue mi adolescencia. Cuando yo empecé la adolescencia, empecé a darme cuenta de cosas que yo antes no me daba cuenta. Ahí fue donde me di cuenta que mi papá me había rechazado, o muchas veces me había rechazado desde que yo estaba niño, que había preferido a un hermano que siempre hablaba bien de él. Mira, deberías ser como él. Y él lo llevaba para todos lados, le compraba cosas. Y yo me sentía rechazado y la que me apoyaba mucho era mi mamá. Mi mamá siempre se daba cuenta de eso y ella como que trataba de cobijarme. Pero en la primera vez, fíjense que yo me empiezo a recordar que yo fui rechazado, fue cuando yo tenía como unos 4 años de edad. Por eso es importante en el cuarto paso, porque ahí es donde uno echa a andar lo que pasó antes, ¿verdad? Uno empieza a recordar, a echar para atrás el cassette y empezar a recordar qué fue lo que pasó, de en dónde fue que esta herida empezó en mi vida, por qué se hizo tan marcado en mí, por qué empecé a sentirme tan rechazado. Y cuando una persona se siente rechazado, empieza a inhibirse, empieza a alejarse de la gente, empieza a ser una persona solitaria, y piensa que todo el mundo lo está mirando, que todo el mundo lo está vigilando, que todo el mundo está criticándolo, que todo el mundo está viendo qué es lo que hace bien, qué es lo que no hace bien. Pero fíjense, eso fue porque a mí me había afectado el rechazo de esa manera. Pero esto empezó, que yo recuerde, la primera vez que yo sentí rechazo, fue cuando yo tenía como unos 4 años de edad. Me acuerdo que nosotros vivíamos allá en un rancho, donde no había ni luz, y para ir al pueblo tenía uno que caminar como unas 2 o 3 millas para llegar a la carretera y de ahí agarrar el autobús para ir para el pueblo. Entonces uno tenía que salir desde la selva, vamos a ponerle así, ¿verdad? Para salir a la carretera. Y allá uno se lavaba los pies y se ponía los zapatos, si es que llevaba. Y en el camino, el pasto a mí me llegaba, yo creo que como al pecho así, porque el pasto estaba alto. Y en el caminito donde íbamos, pues ahí casi me tapaba yo. Y me acuerdo que mi papá iba atrás de mí y me iba regañando, fíjense. Y me iba diciendo, pues, cosas que no se le dicen, pues, a un niño. Me iba diciendo que era maricón, pues yo iba llore y llore, y que era maricón y ese tipo de cosas así. Entonces, eso yo no lo recordaba, fíjense, hasta que yo hice el cuarto paso. Y de ahí me doy cuenta de que esa fue la primera vez que yo me sentí rechazado. Y después, empecé a crecer, ¿verdad? Y me empecé a dar cuenta de que también había preferido a mi hermano más que a mí. Entonces, cuando a mí alguien me rechazaba, yo reaccionaba iracundo. A mí no me gustaba eso, me molestaba, me encabronaba. No, nunca, yo siempre sentí ese sentimiento de inferioridad. Entonces yo siempre quería ser más que los demás. Yo siempre quería ir un paso más adelante que los demás. Bueno, continúale. Sí,
hablábamos de que el niño tiene la necesidad de sentirse querido, valorado y aceptado, ¿verdad? Si un niño no se siente querido, valorado o aceptado, pues va a aparecer esta herida del rechazo, ¿verdad? Esta herida aparece cuando un niño se siente que no es aceptado o valorado, generando una sensación de insuficiencia y falta de amor. Y pues yo me ponía a pensar, no creo que yo nunca haya sentido rechazo de mi papá y de mi mamá, conscientemente, ¿verdad? Pero ustedes se imaginan, si yo fui la 11 hija de 12, pues yo creo que cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí, no creo que le haya dado mucho gusto, ¿verdad? Porque pues todos mis hermanos me ganan con 2 años y mi hermana, la que sigue de mí, me gana con 6. Entonces prácticamente mi mamá un día me platicó que ella dijo, ay, esta ya va a ser mi niña, pues ya le voy a dedicar más tiempo, porque con todo siempre estaba llena de tantos niños que pues apenas 2 años y ya venía otro, ya venía otro, ya venía otro, ¿verdad? Entonces ella pensó que mi hermana, la que me gana con 6 años, era la última ya, porque ya estaba ella en la menopausia. Y resulta que todavía vengo yo. Entonces, yo creo que mi mamá haya estado muy feliz, ¿no? De saber, ching, otro hijo más de edad, 11 niños. Entonces, pues, el feto ya percibe desde que está en el estómago, ¿verdad? No lo tengo conscientemente eso, pero yo me imagino, ¿verdad? Sin en cambio de mi mamá, yo nunca sentí rechazo, tampoco de mi papá. Pero de quien sí tengo memorias de mucho rechazo es de una de mis cuñadas. Y precisamente cuando nos dicen en ese cuarto paso que hagamos la lista de las personas con las que estamos resentidas, pues esas señoras salen en número 1, ¿verdad? Yo decía, no, yo nada más estoy resentida con ella, con mi cuñada, ¿verdad? Porque ella, cuando mi hermano se casa con ella, yo tengo 2 años, ¿verdad? Entonces yo me imagino que ella no me trataba bien, porque ella un día me dijo que yo la corrí a los 2 años, imagínense, yo la corrí. Y ahora, estudiando todo esto que vemos aquí con nosotros en nuestra vida, en las emociones, lo importante que es el niño se sienta querido, ¿verdad? Mamá me platicaba un día que ese hermano era el único que cuando llegaba del trabajo me abrazaba, me alzaba, platicaba conmigo, pues desde que yo nací, ¿verdad? Desde que baby hasta los 2 años, pues yo era su juguetito, su adoración de mi hermano, ¿no? Entonces mi hermano se casa y obvio llega la señora esta y pues a ella no le parecía que él me diera tanta atención, ¿verdad? Pues ella como que lo restringe y pues ambas, toda la vida tuvimos ese conflicto, ¿verdad? Yo sentí ese rechazo por parte de ella desde los 2 años, compañera, pero yo me hago consciente de eso ya está como a los 5 o 6 años, es cuando viene en mi memoria, ¿verdad? Adelante. Bueno, fíjense, les acabo de mandar ahí en el chat de Café Internacional el PDF del libro que vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces fíjense que el rechazo, dice en este libro, que es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y sobre todo siente rechazo con respecto a su derecho de existir. De las 5 heridas dice que esta es la primera que se manifiesta, o sea que es de muy temprana edad se manifiesta esto del rechazo. Está presente desde muy temprana edad en la vida de una persona. El alma que regresa a la tierra con la finalidad de reparar esta herida vive el rechazo desde el nacimiento y para muchos está presente desde antes de nacer. Bueno, en ese caso yo nunca me trato de meterme, que dicen que desde el vientre de la madre. En primero porque yo no soy ningún científico, ningún profesional, ¿verdad? Entonces, lo que sí puedo decirles es de lo que yo pude haber sentido desde en mi vida. Entonces, dice también aquí, habla acerca de las personas bebés, ¿verdad? O pequeñas que empiezan a ser rechazadas. Imagínense ustedes una persona que no se siente querido o que en algún momento de su vida le dijeron que era adoptado. A lo mejor esta persona
no sabía eso, pero en el momento que se lo dijeron, yo estoy seguro de que empezó a sentir de que sus papás biológicos no lo querían. Ahora imagínense ustedes a personas que los regalan con sus familiares o con sus amigos o con personas, ¿verdad? Que regalan a las personas. Y yo en mi vida yo he conocido por lo menos 2 personas que los han regalado de niños. Y la verdad es de que esas personas yo los he conocido. Bueno, no más a una he conocido, la otra sí sé que lo regalaron, pero ahí nadie dice nada. Esta persona ahorita tendrá como sus 30, 35 años por ahí de edad, cuando lo regalaron bebé, recién nacido. Y la otra persona que yo conocí, sí es cierto, como decía Mónica, que hay personas así que les ha sucedido eso y tienen esta herida muy profunda, que son bien sensibles, demasiado sensibles. Estas personas sí son, como decimos ahí, hipersensibles, que sienten todo, sienten cualquier reproche, están muy atentos a cualquier rechazo, por muy pequeño que sea, y se sienten fatal. Yo creo que en algún momento de mi vida yo pasé por esa situación, pero no a tal grado como este tipo de personas que han, desde niños se han dado cuenta que los han regalado. Pero sí he sentido eso. Entonces, imagínense ustedes una persona así, cuando ya tienen una familia, una pareja, imagínense ustedes el problema en el que se han metido las parejas de ellos, ¿verdad? De la necesidad de control, de la necesidad de atención que van a tener. Entonces eso va a crear un problema gravísimo en una pareja, en un matrimonio. Y por lógico, imagínense los hijos, ¿verdad? Siempre va, y ahí vienen estos tipos de mamás o papás sobreprotectores que van creando hijos que pues de verdad los hacen como que no se pueden valer por sí mismos. Pero bueno, nosotros aquí en Café por lo menos nos damos cuenta mediante el programa de que podemos liberarnos de eso, ¿verdad? Pero eso es muy difícil lidiar con alguien que ha pasado por esto y no ha encontrado una solución a su problema, que desde niño ha tenido esto de que a lo mejor lo han regalado o se ha sentido muy rechazado de niño. Adelante, Mónica. Sí, fíjate, y una cosa es cuando tus papás son directos contigo, ¿verdad? O sea, quítate de aquí, me estorbas, no te me acerques, o hazte allá, o sea, muy visual, conscientemente, la persona te está rechazando y tú lo sientes, ¿verdad? Pero hay otras veces que es inconscientemente de los papás, ¿verdad? Dice, y puede que el niño se sienta rechazado, aunque el papá no lo manifieste así con palabras, dice, y el niño se sienta inconscientemente a la menor oportunidad rechazada, ya sea al escuchar un comentario descortés, o cuando vive la impaciencia o la ira, y dice que mientras esta herida no sane por completo, se activará fácilmente una y otra vez. La persona que se siente rechazada no es objetiva, pues interpreta lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida, y se siente rechazada aun cuando no lo sea, ¿verdad? O sea, como decía el compañero Inocencio, esa hipersensibilidad, ¿verdad? O sea, que si le dicen al perro, hazte para allá, ya piensan que es para ellos, o no, quítate de aquí, o así, ¿verdad? O sea, ya piensan como, pues, me están diciendo a mí, o lo dicen por mí, o es que como yo estoy ahí, o sea, siempre la persona se va a estar poniendo que todo es para ella porque ella tiene la herida, aunque las personas no la quieran lastimar, ¿verdad? Entonces, estas personas que tienen esta herida, pues cómo van por la vida, ¿verdad? Teniendo baja autoestima, y son personas que tienden al perfeccionismo extremo, ¿verdad? O sea, hoy hablaba con una compañera y ella dice que ella todo cuando lo hace tiene que estar perfectamente derechito y que ella se estresa mucho, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo te afectan las
heridas en tu comportamiento, ¿verdad? En tu manera de ser. Tienen un miedo profundo a la desaprobación, ¿verdad? Y si me dicen que no lo hice bien, y si me dicen que no sirvo, y si no paso el examen, y si encuentran una persona mejor que yo en el trabajo, o sea, tienen un miedo profundo a la desaprobación social, ¿verdad? Evitan situaciones sociales por temor a ser rechazadas. Muchas personas no es que no quieran ir a lugares con las demás personas, donde hay muchas personas, sino que para no ser rechazadas prefieren aislarse, ¿verdad? Entonces, esta herida del rechazo se manifiesta con eso, con la baja autoestima, la búsqueda de la aprobación y el perfeccionismo. Adelante. Bueno, en este libro, fíjense, en la página 31-32, dice, tomemos el ejemplo del bebé no deseado, al que llega, como suele decirse, por accidente. Imagínense ustedes cuando los papás están hablando, ¿verdad? Y luego dicen, no, pues se vino de chiripada, ¿verdad? Se vino por accidente, no, nosotros no queríamos ya, pero mira, ahí está vivito y coleando, dice. Y qué bonito está el niño, pero imagínense que ese niño está escuchando eso. Y entonces está pensando que sus papás no lo deseaban, no deseaban llegar, aunque parece chistoso, pero en realidad muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta del daño que le estamos causando a esos niños o a ese niño. Yo por eso siempre he tenido mucho cuidado, fíjense, de no decir que pues se vinieron sin querer. Porque imagínense, imagínense ustedes cuando los papás se divorcian y o se quieren divorciar, pero luego dicen, no, es que no me quiero divorciar por los niños, ¿verdad? Es que es por los niños, por eso no lo quiero dejar o no la quiero dejar por los niños. Entonces imagínense la carga que le pone uno a los niños, ¿verdad? Como decir, pues tú no vales, pero por ti, pues yo estoy aquí, o sea que están aguantando algo por ti, o sea, aunque no quieran los papás, le están dejando la carga al niño. Y ellos, imagínense, pues mejor, yo pienso que han de pensar, pues mejor no debería de estar aquí porque estoy causándoles daño a mis padres. No quisiera estar aquí. Entonces, aquí habla acerca de eso, de que cuando estamos hablando de alguien no deseado, ¿verdad? De un niño que no es deseado. Y también dice aquí, es decir, no ha conseguido sentirse bien, si no ha persistido pese al rechazo, vivirá necesariamente esta herida. Otro ejemplo elocuente es el del bebé que nace del sexo contrario al que sus padres querían. Y esto lo hemos visto muchas veces. Nosotros, por ejemplo, el papá quiere un niño y luego nace niña y se nota el rechazo pues que tiene el papá o la mamá, independientemente de lo que ellos deseen, del que nació, del sexo que nació el niño. Y si ellos hablan de esto cuando el niño está ahí, aparentemente el niño está pequeño y no entiende, pero sí entienden, fíjense. Una vez voy a hablar algo acerca de mí con una de mis hijas. Yo venía en el carro, ella estaba pequeña, tendría sus 5 o 6 años por ahí. Y como están pequeños, uno piensa que ellos no entienden lo que uno está hablando, no comprenden. Y yo empecé a hablar acerca de que no, mira, que ella es muy inteligente, ella es muy abusada, pero ella no. Y yo iba hablando de eso, fíjense. Y al rato, en el camino iba en el carro, al rato estaba llorando mi hija. Estaba llorando, fíjense. Yo me tengo en la mente ese recuerdo y me siento mal, fíjense. Porque con ella no tengo una buena relación. Con las dos no tengo muy buena relación, pero especialmente con ella no tengo muy buena relación. Y no es lo mismo con los otros 3 niños que tengo, que ya nacieron cuando yo ya estaba en los grupos, pues.
Y entonces hoy me doy cuenta del daño que uno le hace a los, especialmente a los niños, cuando uno, a pesar de que uno crea que no entienden, está uno hablando de lo malo de ellos o de los defectos de ellos. Entonces, pero si yo me pongo a pensar, desde que yo tengo noción de las cosas, desde que yo tengo recuerdos, pues yo me acuerdo de muchas cosas que mis papás hablaban. Entonces, ¿cómo es que ella no se va a acordar? Yo estoy seguro que se acuerda, pues. Todas esas cosas que son poquito a poquito, es como una bolsa que va llenando de piedrita en piedrita y llega un punto en donde ya no es insoportable, pues. Entonces, hoy me puedo dar cuenta de eso, de el daño que yo hice a las personas inconscientemente. Bueno, adelante, Mónica. Sí, a veces dañamos conscientemente y a veces inconscientemente, ¿eh? Cuando yo cumplo 12 años, empiezo a vivir una situación de bullying, ¿verdad? Ya lo he comentado aquí con ustedes, mucho acoso emocional por parte de los compañeros. Entonces, de cierta manera, el niño que vive el acoso emocional, ¿verdad? La crítica, pues de cierta manera se siente rechazado, ¿no? Por sus compañeros de la escuela. No te miras aceptado, no te miras valorado, no te miras querido, ¿verdad? Entonces eso te afecta en tu autoestima y también te provoca que te aísles de los demás, ¿no? En mi caso, pues me aislé como del mundo, ¿eh? Me metí como en una burbuja donde yo me sentía protegida, lejos de los amigos. Yo nada más iba a la escuela y regresaba a casa, yo no salía para nada, sábado, domingo, hacia mi entorno, no, estaba encerrada en mí misma, como síntomas de protección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sentía que si salía allá afuera, yo pensaba que si salía allá afuera, la gente me iba a empezar a criticar, y como yo no quería eso, no quería que me criticaran, sino lo que no quería sentir era esa sensación, ¿verdad? De rechazo, de no me quieren, no me aceptan, no soy valioso o importante para las personas que están allá afuera. Entonces preferí aislarme del mundo como unos 6 años. Prácticamente estuve yo nada más de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, así por 6 años. Tenía muchos problemas para expresar, obvio, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, por temor al rechazo, porque me preguntaran, ¿por qué te dicen así? ¿Y por qué te tratan así? ¿Y por qué ellos son así contigo, ¿verdad? Los compañeritos de la escuela? Pues yo no quería que me hicieran esas preguntas, pues yo me aislaba, ni quería tocar el tema de todo este abuso emocional que yo estaba viviendo, ¿verdad? Entonces, para mí era muy difícil estar con más personas. Y cuando estaba con más personas sentía que no pertenecía. Me sentía diferente a los demás, sentía que yo no encajaba, como que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Qué vergüenza, no sé de qué hablarles a las personas, a lo mejor mis pláticas les aburren, a lo mejor no sé, o sea, mi cabeza se atiborraba de tantas cosas, tantas limitaciones que yo me veía, que yo no me sentía bien en un ambiente donde había varias personas. En alguna fiesta o así no me hacían ir. E incluso en la vida adulta, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar en ese trabajo, que cada Navidad hacen una fiesta donde van todos los trabajadores, y yo decía, no, ¿yo qué voy a ir? No, yo no quiero estar ahí, porque yo me sentía como diferente. Aquí era según por el idioma, pero conciencia dije, pero en México también siempre fue lo mismo. Entonces no es el idioma, es la herida que está dentro de mi vida. Adelante. Bueno, también dice aquí, estoy leyendo la página 32 del libro que les puse ahí en el grupo. Dice, también es común que el progenitor no haya tenido la intención de rechazar a su hijo. Ok, aquí entra esta parte de la hipersensibilidad. Entonces, yo creo, esa es mi opinión mía, yo creo que la hipersensibilidad, algunas personas nacen ya hipersensibles y otras se vuelven hipersensibles por las cosas que les suceden. Bueno, entonces dice también que es común que el progenitor no haya tenido la intención de rechazar a su hijo, o sea que el papá o la mamá no sea la intención de rechazar a su hijo.
Dice, y que él mismo se sienta rechazado y o lo manifieste inconscientemente a la menor oportunidad, ya sea al escuchar un comentario descortés o cuando vive la impaciencia o la ira. Mientras la herida no sane por completo, se va a activar fácilmente una y otra vez. La persona que se siente rechazada no es objetiva. O sea, quiere decir, no es objetiva. No es, bueno, lo que dice aquí dice, pues interpreta lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida y se siente rechazada, aun cuando no lo es. Aquí viene esto que es bien importante, fíjense, porque yo les voy a decir de que en lo personal mío, y yo estoy seguro en que muchos de nosotros, muchas de estas veces cuando yo me sentí rechazado no era real. Era solamente mi imaginación. Que yo estaba pensando que me estaban rechazando. Que yo estaba pensando que esta persona estaba pensando en mí. ¿Por qué? Porque se vuelve uno egocéntrico. Cree uno que es el centro de la atención. Que están fijándose en mí. Y entonces esto nos hace personas solitarias. Y nos hace meternos en problemas, a veces a lo mejor reclamando algo que a lo mejor no es cierto. Y cuando a mí me sucedió esto, yo me metía en problemas con las personas o les reclamaba de cosas. Y muchas veces no era real lo que yo estaba sintiendo, ¿verdad? Pero lo estaba sintiendo como si fuera real. Eso es lo que dice aquí. Bueno, adelante, Mónica. Dice que las personas que sufrimos de rechazo nos ponemos una máscara, ¿verdad? Y esa máscara pues es la máscara del huidizo, ¿verdad? O sea, te quieres ir, te quieres aislar, te quieres esconder, ¿verdad? Y dice que aquí en esta página 32 dice que portar una máscara significa no ser yo mismo, ¿verdad? O sea, me pongo esta máscara y ya no soy delante de ustedes la misma persona, la verdadera persona que yo soy, ¿verdad? Entonces, por eso cuando hacemos ese cuarto paso, dice que tenemos que hacer sinceramente, ¿verdad? Honradamente. O sea, ya nos tenemos que quitar esas máscaras que nos hemos puesto desde la niñez, algunos, ¿verdad? Otros en la adolescencia, nos hemos puesto máscaras para no ser verdaderamente quienes somos, porque tenemos miedo de exponernos ante el mundo como realmente somos, precisamente porque ya hemos sido dañados. Entonces, con esta máscara me protejo y ya no me dañas, ¿verdad? En vez de que tú me hagas algo, yo me escondo detrás de esta máscara, ¿verdad? Dice, adoptamos una actitud diferente, elaborada desde muy jóvenes, creyendo que esta actitud nos protegerá. La primera reacción de la persona que se siente rechazada es huir, ¿verdad? Adelante. Bueno, cuando esta forma de ser uno en el que se trata de aparentar a alguien que no es como una mentira cuando tratas de ocultarla y tratas de proteger esa mentira para que nadie se dé cuenta. Es muy cansado eso, es muy estresante también. Yo me recuerdo ahorita que estás hablando esto de que uno se pone una máscara para ocultar realmente quién es, a veces por miedo a que te hieran, ¿no? A que te hagan daño. A veces por aparentar a alguien que no eres, ¿verdad? Especialmente cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de doña Florinda? ¿Verdad? Que les decía que eran unas chusmas a todos los demás, pero ella también vivía en la misma vecindad y también estaba jodida como los demás, pero ella trataba de aparentar que él era como de la alta sociedad. No, hizo puente, Mónica. Por los chinos. Entonces, fíjense, yo me recuerdo cuando yo llego a este país, y empiezo yo a juntarme con gente, pues, que andaba haciendo cosas malas, pues, y empiezo a querer ser como ellos, ¿verdad? Pero lo que yo trataba era de que los demás me vieran como malo a mí, que yo me juntaba con gente mala, pues, para que me tuvieran miedo.
Entonces yo siempre quise tener el control basada en el miedo. Y entonces yo trato de aparentar como ellos, entonces me corto el pelo bien pelón, me pongo una malla de esas de mujer negra aquí, para que el pelo, en ese tiempo aquí se usaba el pelo bien pegadito así, y largo de atrás, bien pegadito. Entonces se ponían los malandrines de la calle, los pandilleros, una camiseta blanca y con una camisa encima de cuadros o gris o negra, pero casi era gris o de cuadros. Y solamente se abrochaba la parte de arriba, el primer botón, y lo de abajo quedaba abierto así. Y unos pantalones guangotes así. Entonces yo empecé a vestirme así. Lo único que me faltó fue ponerme tatuajes. Ahí sí ya no llegué hasta ese punto, ¿verdad? Porque yo no estaba de acuerdo con los tatuajes, pero a veces me daban ganas, pero nunca me atreví. Pero entonces yo trataba de caminar en la calle así como ellos, así todo malón, ¿verdad? Y con bien pelón así. Y trataba de como de aparentar que los demás me tuvieran miedo, que me vieran así. Y sí, a veces yo me daba cuenta que la gente que me miraba en la banqueta a caminar, mejor se cambiaban a la otra. Pero un día que llegó la policía, porque estos malandrines vivían en otro edificio a un lado donde yo vivía. Y casi la mayoría vivían ahí. Un día llegó la policía por todos ellos. Y me acuerdo que estaban ahí en la banqueta todos sentados, los tenía y sus mamás ahí gritando que los dejaran. Y a todos los sacaron a empujones y todo eso y esposados allí. ¿Y saben qué hice yo? Corrí abajo de la cama a esconderme por miedo de que, y pues no que me creía muy malo, pues, ¿verdad? Pero no, era por aparentar a alguien que no era, fíjense. Entonces, ¿hasta qué extremo yo llegué por aparentar algo que no era? Por eso cuando yo la primera vez que llego a un grupo y digo mi nombre ante 25 o 30 personas, ustedes no saben el peso que yo me quité encima. Entonces, yo he sido una joyita, pero solamente en cosas que hago, que he hecho, pero basada como en mentiras. Entonces no es tan fácil empezar a ser honesto, como dice el 5º capítulo, desde un principio. Es un trabajo duro. Pero lo mejor de todo, dice por ahí en un libro, que Dios solamente te pide que te esfuerces lo más posible. Y hay cosas que no he podido, sí, pero hay cosas en las que yo me esfuerzo. Bueno, adelante. Y como tú dices, ¿verdad? Es un trabajo duro ir en contra de todos estos comportamientos que ya estamos acostumbrados. Por eso, si nos fijamos, pues, los grupos presenciales no hay mucha gente, ¿verdad? En los grupos de autoayuda no hay mucha gente, porque todos llegamos queriendo que nos ayuden a sanar ese dolor que traemos, pero no estamos dispuestos a convertirnos en otras personas. Quiero que me digan cómo debo vivir, pero pues como que sea como una fórmula mágica, ¿no? Que rezas 10 veces la oración de la serenidad y lee los 12 pasos y escucha las 12 tradiciones y ya con eso te vas a componer, y no es así, ¿verdad? Es empezar a hacer lo opuesto de lo que estamos haciendo, ¿verdad? De lo que nos llevó a la enfermedad. Y pues no es fácil, ¿verdad? Yo al principio decía, no, esto no sirve, esto no me va a ayudar, es muy lento, es demasiado lento, yo pensaba, ¿verdad? Pero pues obvio, porque yo no hacía nada para convertirme en otra persona, entonces por eso estaba haciendo todavía más lento, hasta que me empiezo a dar cuenta, ok, si mi manera de pensar es la que está enferma, entonces tengo que empezar a crear algo que me lleve a pensar de una manera diferente. ¿Pero qué? Pues estar constantemente en las reuniones, ¿verdad? Así como antes constantemente yo me metía en mi mundo de la mente a practicar la pura enfermedad, que la renegadera, la crítica, la conmiseración, la tristeza, las prisas, ¿verdad? Esas eran las cosas que yo siempre traía en mi cabeza. Entonces, en vez de estar todo eso por 2 horas, como que pones la enfermedad aquí por un lado y te dedicas a escuchar lo que te estás queriendo decir en las reuniones, ¿verdad? Y al principio no fue fácil porque la mente está acostumbrada a huir, así como esta característica de esta herida, ¿verdad? Que te pone la máscara del huidizo,
pues la mente está así acostumbrada a fugarse de la realidad, a huir, ¿verdad? Y dice que si un niño, mientras se crea la máscara del huidizo, se siente rechazado, vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario. O sea, si en el mundo real en el que estamos, los niños, nos sentimos rechazados, pues ¿sabes qué? Mejor yo me creo mi propio mundo en mi mente y ahí sí me aceptan, ahí sí me quieren. Entonces, esa fue Mónica, ¿verdad? Una niña tranquila, que no causaba problemas, no hacía ruido, y yo me metí en mi mente buscando el papá que yo quería, ¿verdad? Yo no quería ese papá alcohólico, yo no quería esa mamá que estaba presente, pero ausente emocionalmente. Yo no quería ese mundo en el que vivíamos de la pobreza. Entonces en mi mente imaginaria yo me ponía a pensar, pues que ya ven que siempre en la televisión pasan que las zapatos que andan de moda, que los pantalones que andan de moda, que el vestido que anda de moda, pues yo siempre me tiene en mente y que tengo esos zapatos y que tengo esa ropa y que vamos a muchos lugares y que no estamos pobres, ¿verdad? O sea, el niño empieza a crear su propio mundo porque en su mundo o se mira rechazado o simplemente se mira ignorado, ¿no? Que pues a la vez para mí era lo mismo. Sentirme ignorado. Y me recuerdo muy en especial una vez que me quedó muy marcada de haber tenido como unos entre 5, quizás antes de los 6 años, donde una vez yo me di cuenta de eso, que yo no tenía atención por parte de los adultos de la casa, ¿verdad? Entonces yo dije, pues me voy a ir a esconder allá en el jardín para que se den cuenta de que no estoy y todos andan buscando, bien espantados, me andan buscando. Y cuando me encuentren allá, pues qué sorpresa, ¿no? Entonces fui y me acosté en el jardín, como a las 6, 7 de la tarde cuando se hace oscuro, y me quedé dormida. Como a las 11 me despertó que me picaban las piedritas de la tierra, y me doy cuenta que nadie me fue a buscar, ¿verdad? Entonces la sorpresa fue para mí, de como rectificarme eso, ¿verdad? Esa sensación de que nadie se ocupa de mí, no solo emocionalmente, sino físicamente. Nadie se dio cuenta que yo no estaba en la casa, o sea que nadie preguntó dónde está la niña, por qué no está aquí, ¿verdad? Entonces, imagínate, o sea, tener la sospecha de que no te ponen atención es una cosa, pero confirmar eso que tú crees, ¿verdad? Es todavía terrible para el niño, ¿verdad? Porque pues eso te marca para toda la vida. Eres un niño invisible. Y está ahí un síndrome que se llama así, ¿verdad? El síndrome del niño invisible. Adelante. Bueno, dice que tener esta personalidad huidiza. En realidad, yo también puedo pensar, no huidizo de que te alejas de la gente. Eso es algo, pues, es obvio, ¿verdad? Pero huir de tu realidad, como decías ahorita, huir de la realidad, o sea, y creerte esas mentiras, eso es lo peor, pues. Un día, ahorita que estabas hablando de eso, ahorita yo me acordé, fíjense que un día, había ido a una fiesta con mi esposa. Mis niñas tendrían sus 7 años, no, menos, tendrían como unos 5 o 4 años, porque sí, en ese tiempo yo todavía no había llegado a los grupos. Pues sí, pues andaba yo en la actividad. Y llegué, andaba tomando ahí en la fiesta y llegamos a la casa como a las 11 de la noche, yo creo. Y entonces donde yo vivía, en la parte de atrás, había una barda como de 1.5 metros, 2 metros era de alto. Y para atrás había otras casas. Entonces en la parte de atrás yo oí que había música, ya los vecinos de atrás tenían música. Entonces yo me levanto, yo dejo a mi esposa, perdón, ahí en la casa, y yo me voy para allá atrás porque escuché música. Y voy y me subo ahí en algo para ver para allá atrás, y ahí exactamente ahí donde empezaba la barda, atrás en la casa, estaba un patio y estaban bailando, había música. No había mucha gente, pero había música. Y entonces empecé, pues yo estaba borracho y pues yo creo que drogado también. Y les pregunto a unos que estaban ahí, unos camaradas, invítenme. Y esos camaradas, pues vente. Y ya me brinco la barda y me voy para allá con ellos. Y me llego a la fiesta ahí con ellos. Yo quería seguirla.
Entonces estaban ahí, ya me empecé a juntar, parecían cholos, ¿verdad? Y ahí empezamos a platicar y todo eso, y luego me metieron para adentro de la casa, y adentro de la casa estaban bailando también. Y entonces había una persona que quería bailar, pero la pareja no quería bailar, y me preguntó si yo quería bailar. Pues yo encantado de la vida, ¿no? Y entonces a mí me gusta bailar salsa, y estaban bailando salsa, y pues yo me puse a bailar, y les gustaba cómo bailaba. Y fíjense lo que empecé a contar. No, oye, ¿de dónde eres? ¿Y cómo es que baila salsa? No, es que mi mamá es mexicana y mi papá es cubano, o sea, me eché un rollo ahí. Y yo me recuerdo, aunque estaba borracho, yo me recuerdo ese rollo. Pero yo les estaba contando como si fuera cierto, fíjense. Es más, me da vergüenza decir eso. Pero yo le estaba diciendo que mi mamá era mexicana, mi papá era cubano, y ahí había nacido yo, y de ahí venía esto del, o sea, tonterías. Entonces fíjense cómo uno, les digo, que crea sus propias mentiras y se las cree, pues, aunque los demás no te la crean, pero yo sí me la creía. Solamente por querer aparentar a alguien que no era, fíjense. Y aquí habla de eso, pues, del huidizo, del que se huye de la realidad. Por eso lo que yo les digo del programa, que dice ella, en una parte, en un folleto, que lo que los pioneros o lo que las personas querían, los que hicieron este programa, querían que fuera para la gente, para las personas. El programa dice una fuga hacia la realidad. Adelante, Mónica. Su micro. No te oigo. Estaba en modo. Fíjate, las heridas de la infancia son el resultado de no experimentar dolor, sino de haber sido abandonados en ese dolor, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene un contacto emocional con los hijos, pues el papel de padre de uno, ¿verdad?, es enseñarlos a expresar, ¿verdad?, cómo te sientes, qué te pasó, y uno darle amor al niño, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando uno no tuvo ese papá, esa mamá, ¿verdad?, que nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos? Pues no vamos a expresar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos está marcando, ¿no?, nuestro interno. Entonces, yo recuerdo cuando yo entré a trabajar hace 14 años con niños, y me decía el maestro, tú tienes que ser el ejemplo para decirles a los niños, cómo trabajar con la ira, ¿verdad? Pues en ese tiempo yo ya empezaba a conocer el programa y yo ya sabía que la ira era un gran defecto en mi, ¿verdad? Yo decía, si supiera este maestro que yo ni siquiera sé cómo lidiar con la ira, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir a un niño, haz esto y esto, si a mí no me lo enseñaron? Y aparte, pues, en aquellos años no estaba tanto el internet como ahorita. Ahorita tienes cualquier pensamiento, te metes en el internet, ¿verdad? ¿Cuáles son las heridas del alma? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas, verdad? En aquel tiempo no. Era solamente lo que te transmitían tus papás y lo que estaba a tu alrededor, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta que el enseñarnos que nosotros nos debemos que amar, ¿verdad?, a nosotros mismos, que está bien que papá y mamá nos quieran, ¿verdad?, es tan importante y tan necesario que el niño se sienta querido, ¿verdad?, querido, aceptado. Es tan importante como comer. Es una necesidad básica. No es como que, pues ya creció, ya no lo necesita. No, así tengamos 100 años, todavía tenemos la necesidad de sentirnos amados y aceptados, ¿verdad? Y pues esta herida del rechazo es que no nos sentimos ni amados ni aceptados, ¿verdad? Él va en contra de las necesidades básicas. Algunos los vamos a agarrar porque situaciones fueron muy obvias de las personas alrededor de nosotros, pero otros, pues nomás por nuestra hipersensibilidad, ¿verdad? Adelante. Bueno, aquí estaba leyendo algo que dice que, pues, esta persona construye castillos en el aire. Incluso puede llegar a creer que sus padres se equivocaron de bebé en el hospital. Imagínate. Que
se equivocaron de bebé en el hospital, o que los adultos con los que vive no son verdaderos padres. Es también el tipo de niño que inventa diferentes formas de huir de casa, entre ellas su tenaz deseo de asistir a la escuela. Sin embargo, una vez que ahí se siente también el rechazo, o se rechaza a sí mismo. Está todo el tiempo en la luna, como dicen, ¿verdad? O en su propio mundo. Sin embargo, estos niños desean que nos percatemos de su existencia, aun cuando ni siquiera ellos mismos crean mucho en su deseo de su derecho a existir. Bueno, entonces fíjense que muchas veces yo, por ejemplo, tengo un niño, pues ya está grande, pero cuando era pequeño, él jugaba solo. Pues no tenía otro con quien jugar porque las niñas ya estaban más grandes. Pero yo me recuerdo que siempre ha sido bien noble, fíjense. Y siempre este muchacho ahora, siempre fue muy, desde niño jugaba solo con sus propios juguetes. Yo trataba de jugar con él porque yo ya estaba en el programa, ¿no? Entonces yo trataba de hacer lo que me tocaba a mí hacer. Pero hoy me doy cuenta que con el paso del tiempo, al no afectarle más este problema del rechazo, de que se sienta querido, que se sienta amado, cómo ha sido diferente la forma de él o de mis hijos después de yo llegar al programa con las de mis hijas grandes. Cómo es libre, ahorita es casi independiente. Él hace sus propias cosas, él decide toma sus propias decisiones y va a algún lado, compra cosas que él quiere, y en cambio yo para poder comprar algo tenía que tener la aprobación de alguien si estaba bien que lo comprara o no. Y él no me pide permiso, él va y hace sus cosas, pero también las grandes. Ellas van y hacen sus cosas y se cambian de trabajo si quieren cambiarse de trabajo. Mi hijo quiere estudiar esto, estudia esto. Entonces, yo me doy cuenta ahora que ellos toman sus propias decisiones. Y eso para mí está muy bien porque veo que ellos ya no necesitan tanto de que yo esté ahí para decirles lo que tienen que hacer, no en caso conmigo. Porque a pesar de que yo me sentía rechazado por las personas, necesitaba la aprobación de ellos para hacer algo. Bueno, hasta ahí, Mónica. Fíjate, esto me llamó la atención, que dice las consecuencias en la vida adulta, ¿no? de una persona que tiene esa herida del rechazo, ¿verdad? Pues cuando se relaciona con las personas tiende a tener relaciones superficiales, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese temor al rechazo. Antes de que tú me rechaces, mejor yo no me involucro tanto emocionalmente, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esas preguntas del cuarto paso de cuántos novios tuviste y cómo eran en general, cómo era la relación que tenías con ellas, ¿verdad? Yo me di cuenta que en los 3 novios que yo tuve, era el mismo patrón de conducta mío. Como no me quiero enamorar del tanto de la persona, porque qué tal si la persona no es la persona correcta, ¿verdad? O sea, nomás así como superficialmente, como de lejitos, ¿verdad? No al 100. Yo siempre, como mi papá fue alcohólico, yo siempre buscaba que la persona con la que yo me iba a involucrar, que era mi novio, que no fuera a tener ese defecto como mi papá era. Yo decía, no, que no vaya a ser como mi papá alcohólico, porque yo no quiero repetir la misma historia de mí. Entonces me recuerdo que mi segundo novio era alcohólico. Y una vez me fue a mirar a la casa y estaba bien tomado, ¿verdad? Estaba tan guapo ese muchacho. Y era bien caballeroso, bien detallista, tenía muchas buenas cualidades, pero esa vez que me fue a ver tomado dije, oh, no.
ay, nos vemos, bye, yo no quiero nada que ver con los alcohólicos, ¿verdad? Porque yo ya venía de un ambiente donde hay el alcohol y pues yo mira cuántos estragos causó eso en mi familia, ¿verdad? Entonces yo dije, no, aquí no, ¿verdad? Pero me di cuenta que aunque esa persona era así como les estaba diciendo, yo nunca me pude involucrar al 100 con él, o sea, tenía miedo como de encariñarme con las personas, ¿verdad? Por el temor a que después ellos no me vayan a querer. Entonces, antes de que tú me digas que no me quieres, mejor yo no me doy al 100 en el cariño, ¿verdad? En la relación. So, eso es una de los síntomas de cuando uno tiene esta herida, ¿no? Esas relaciones pues son distantes y superficiales por tanto miedo al rechazo, ¿verdad? A que te dejen, ocasiona que las personas mantengan a los demás a distancia, lo que interfiere pues en que uno tenga relaciones profundas y significativas. Y yo me he dado cuenta que a lo largo de mi vida siempre yo más como que pongo una distancia y no me involucro al 100 con las personas por el temor al rechazo. Adelante. Bueno, esto que decías también tiene que ver cuando una persona es celosa, fíjate. O es celosa o es ¿cómo se dice? Bueno, principalmente celosa. Y ahí vienen los celos porque piensas que a lo mejor están engañándote, no te quieren. Esa es una fíjense, es una de las características de una persona que siente rechazo, es sentirse no querida, fíjate. Si es que no te quieren. Entonces, necesitan estarte demostrando el amor todo el tiempo, porque de otra manera te sientes rechazado. ¿Y por qué lo digo? Porque pues yo he sido una persona muy celosa. Yo siempre he querido la atención de las personas todo el tiempo. Ya vimos. Bueno, ahora lo importante aquí es darte cuenta pues de eso, ¿me entiendes? De que tú no eres el centro del universo, pues. Que las personas tienen cosas que hacer y que no siempre vas a estar en su mente todo el tiempo. Entonces, una cosa es darte cuenta de que otra cosa es que no te des cuenta y que vivas así toda la vida. Entonces, estas cosas, cuando empezamos a analizar mi propia vida, empiezo a liberarme de cosas. Tengo la opción de liberarme de eso. Porque imagínate que ni siquiera me di cuenta, por eso fíjate que es importante cuando a veces te dicen que eres un burro cargado de literatura, porque no practicas lo que sabes. Pero imagínate que si uno no practica lo que uno aprende, las personas que leen, si nos cuesta practicar lo que leemos, ¿verdad? Lo que sabemos. Ahora imagínate a alguien que ni siquiera sabe, o que no lee. Pues ese sí está para el agua. Pero esto es lo importante aquí, es de que una persona, no tiene que ser una persona rechazada que tenga que ser celosa. Puede ser por otras causas, pero es una causa esto del rechazo, que la persona llegue a tener este problema de los celos enfermos. Y te lo digo pues por mi caso mío, pues por mi propia experiencia. Bueno, adelante, Mónica. En la página 35, compañeros, dice, la persona huidiza se anula, se infravalora, debido a ello necesita a toda costa ser perfecto, ¿verdad? Muchas de las personas que tienen el comportamiento del perfeccionismo es que lo tengo que hacer perfecto para que me quieran, lo tengo que hacer perfecto para que me acepten, lo tengo que hacer perfecto para que pueda yo encajar aquí, ¿verdad? Y es tanto el afán por querer esa atención, ese amor, ese cariño, ¿verdad? Que solamente haciendo las cosas perfectamente creen que lo van a lograr, ¿verdad? Y obtener reconocimiento ante sus propios ojos y ante los de los demás. Es frecuente escucharle decir cosas como, mi jefe me decía que no valía, por eso renuncié al trabajo. Mi madre era un desastre en las tareas domésticas. Mi padre siempre fue un desastre con mi madre.
como mi marido conmigo, no lo culpo por haberme dejado. O sea, la persona piensa que no tiene valor, ¿verdad? Que no tiene valor y que necesita ser perfecta para ser aceptada, querida y aprobada. Otra palabra recurrente de la persona huidiza es nada. Sé que no valgo nada, o sea, no te das valor, ¿verdad? Que los demás son más interesantes que yo, como yo les compartía cuando a mí me invitaban a esa fiesta de Navidad ahí del trabajo. Ay, yo decía, esto es una agonía, y yo iba porque el maestro con el que yo trabajaba, él organizaba los eventos. Entonces, yo no tenía excusa de no ir porque él me regalaba el boleto y él decía, si no tienes quien te lleve, yo paso por ti. Entonces, no podía huir de esa situación, ¿verdad? Estaba enfrentada, tenía que hacerlo, ¿no? Pero cuando yo estaba ahí delante de todos esos maestros, psicólogos, consejeros, pura gente que yo miraba alta, ¿verdad? Que yo miraba más grande que mí, yo me sentía así chiquitita, o sea, sin valor. Y aquí lo que me encanta del programa es que dice que todos somos iguales, ¿verdad? Que las personalidades se quedan ahí afuera, ¿verdad? Aquí no importa si eres psicólogo o eres ama de casa, la enfermedad es la misma, lo que venimos, ¿verdad? Entonces, yo siempre me sentí eso como que yo no soy nada, es que yo no tengo una profesión, ¿verdad? Yo me miraba sin nada que aportar. Entonces, pues esas son algunas palabras que dicen, ¿verdad? Poco importa lo que haga, no vale para nada, siempre tengo que volver a empezar, haz lo que quieras, a mí no me afecta para nada, ¿verdad? Entonces, eso de que no valgo nada, siempre lo tuve bien marcado, compañeros. Incluso en México yo estudié para asistente de contador, pero cuando yo aplicaba los trabajos y yo en mi primer trabajo que entré, pues no me fue bien, ¿verdad? Porque sí tenía un buen trabajo, pero no me pagaban. Entonces yo decía, ¿por qué yo tengo mala suerte? En el segundo trabajo donde yo fui, apenas tenía poquitos meses y lo cerraron porque vino la devaluación ya saben, nuestro gobierno ya lo que pasa. Entonces yo decía, ¿por qué yo no tengo suerte? ¿Por qué a mí me pasa esto con los trabajos? ¿Será que yo no soy no merezco que me vaya bien? ¿Será que yo no soy importante? Porque otras compañeras que eran más burritas que yo en la escuela sí tienen sus trabajos fijos, constantes y bien, ¿y por qué yo no? ¿Verdad? ¿Será que para mí no se hizo que yo viva bien? ¿Verdad? O sea, son tantos pensamientos que tú te metes en tu mente, pero que no son ciertos, pero que tú los tienes aquí constantemente en tu mente debido a las heridas que hay ahí en tu alma. ¿Eh? Adelante. Bueno, pues también fíjense que hay una de las cosas que a veces cuando nos sentimos rechazados también cuando nos ponen un apodo, fíjense. Por eso cuando llegamos a los grupos, una de las cosas que yo aprendí fue, oye, pues tú no eres aquel que te sobrenombraban. Y empezamos a aceptar, yo por ejemplo empecé a aceptar mi nombre. Yo les dije que cuando yo dije mi nombre por primera vez, a mí se me quitó un peso de encima. Porque me habían puesto muchos apodos y es una manera de rechazar también a las personas cuando les pones apodos. Imagínate cuando les ponemos apodos a nuestros hijos. Por eso cuando llegamos al programa, pues es muy importante que te pongas tu nombre, pues, como es. O por qué me voy a llamar el tigre o el lobo o el Juan Camaney, ¿verdad? Porque estoy tratando pues de que no me vayan a rechazar. Entonces, también dice aquí que la persona no quiere apegarse, dice, a las cosas materiales. Entonces, para estas personas que nos sentimos rechazadas, nos cuesta mucho emprender un negocio. Porque creemos que no vamos a poder, que nosotros no nacimos como para poder emprender algo. Sentimos que los demás sí pueden, pero a nosotros no. Bill W, ahorita que estamos hablando de esto, fíjense, hay una parte en el libro de Café donde habla acerca de la codependencia.
y dice que queremos siempre quedar bien con los demás, ¿verdad? Siempre queremos agradarle a los demás. Y entonces una persona que es rechazada, pues va a querer agradarle a los demás para no sentirse rechazado. Entonces Bill W. dice que él pasaba grandes depresiones por eso. Ahora imagínense ustedes una persona rechazada, ¿cuánto tiempo ha pasado en depresiones? Pues porque no puede ser como quisiera ser. No puede agradarle a la gente como quisiera agradarle. Entonces Bill W. le pasó esto y él decía que pasaba grandes depresiones. Dice, pero de pronto me di cuenta de lo que había de malo, que trataba de aparentar, que trataba de quedar bien ante los demás, que siempre necesitaba ese deseo de aprobación. Y efectivamente, ¿no? Cuando yo pasaba eso de querer, miren, cuando yo empiezo con el programa, a aprender lo que era el programa, yo veía que después a mis compañeros los empezaban a invitar. Oye, pues pues me invitaron a compartir a tal grupo. Y al otro también, no, a mí me invitaron a tal grupo a compartir con tal tema. Y yo decía, bueno, ¿y yo qué? O sea, a mí, ¿por qué no me invitan a mí? Si yo también ya me la sé de todas, ¿verdad? Y aparte de que a mí me afectó mucho esto de la envidia y el sentirme rechazado, porque eso es sentirme rechazado, oye, como decir, aquí estoy, yo también, véanme. Y eso me hacía sentirme mal, fíjense. Y ahora, que me doy cuenta de que cuando yo empiezo a aceptar lo que a mí lo que estaba mal en mí, y pues no me gusta, porque al principio cuando me doy cuenta no me gusta, porque a quién le gusta que le digan que es envidioso, pues, o darse cuenta que es envidioso, o también darte cuenta de que tratas de aparentar a alguien que no eres, o que quieres quedar bien con los demás y no puedes. Entonces todas esas cosas le crean a una persona pues depresión. Entonces, a pesar que yo ya estaba en el programa, cuando yo llego al paso 6 y volteo para atrás en mi caminar en el programa y me daba cuenta, dije, oye, pues no ha avanzado nada, creo que estoy hasta peor. Eso fue cuando yo llegué al paso 6 y me sucedió eso. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué todo lo que yo he aprendido no me funciona? No me funciona para vivir bien. Y ahí es donde empiezo a voltear la cámara para mí y darme cuenta, bueno, pues estás tratando de quedar bien ante los demás, pero ¿por qué no te ocupas de vivir la vida tú? De empezar a caminar en esto, tratar de practicar esto en ti, no de presumirle a los demás que ya te sabes el paso 3, 4, 5, sino de que viva esto en tu vida. Y ahí me doy cuenta en el paso 6 que hay que vivir esto, porque de otra manera no lo vas a poder transmitir, fíjate. Pues hay que vivirlo. Y cuando empiezo a darme cuenta de mis propios defectos de carácter, que yo no había podido por eso, que hablaba de los defectos y hablaba de las virtudes como si yo ya lo hubiera hecho, y no, fíjense, hasta la fecha, al día de hoy, aún batallo con muchas cosas. Pero pues ahí voy en el camino. Bueno, no sé si vamos a acabar, pero hay que darle chance a las personas. Las personas que gusten, vamos a darle 3 minutos para que compartan también ellos acerca de qué onda con esto del rechazo en su vida. Pero adelante, Mónica, si quieres terminar con algo. Sí, nomás quiero compartir esto. Es importante la conducta en general de una persona que tiene la herida del rechazo, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que estabas comentando, ¿verdad? Como la codependencia, ¿verdad? Aquí nos dice en la literatura de Café que una persona codependiente, pues una de las características es que es controladora, ¿verdad? Y dice que esa es una de las conductas que tiene una persona que para evitar el rechazo, las personas pueden volverse controladoras y manipuladoras, intentando manejar situaciones y relaciones, lo que puede dañar la confianza y la comunicación, ¿verdad? Fíjate, una de las características del codependiente
pues también es una de las características de la persona que ha vivido esa herida de rechazo. Y pues la última dice que el impacto en la crianza de los hijos. Los padres con herida de rechazo no resueltas pueden ser emocionalmente distantes. O sea, si yo tengo esa herida, yo voy a ser una persona emocionalmente distante. Y si yo soy una persona emocionalmente distante, pues voy a crear lo mismo en mis hijos, ¿verdad? Y es una cadenita, y el hijo va a vivir la misma herida y se la va a pasar a su hijo. Entonces lo importante aquí es darnos cuenta de nuestra herida para ir cortando esas cadenas, ¿verdad? Quizás algunos todavía tienen niños chiquitos y pueden empezar a cortar esas cadenas. Quizás otros ya no tenemos hijos chiquitos en casa, pero puede que sean las personas que están a nuestro alrededor a los que podemos irles dando lo importante que es este contacto emocional con los niños, ¿verdad? No importa si son tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus vecinos, ¿verdad? Quizás nadie les ha dicho una palabra de cariño a ese niño, pero quizás a nosotros nos toque hacer esa gotita de arena si ya no tenemos hijos con nosotros, ¿verdad? Ya no vamos a impactar a nuestros hijos, pero sí a los que están a nuestro alrededor. Porque el apoyo emocional lo necesitamos todos. Y hay niños que nunca se les dice una palabra de cariño, ¿verdad? Hay adultos que nunca se les dice una palabra de cariño, ¿verdad? Entonces todos estamos necesitados de que se nutra nuestro sistema emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien así, con este problema, y alguien le cierra el ojo? Uy, pues... Imagínense, ¿no? Cuando a alguien le dicen el niño es sonriente y le hacen cosquillas, ¿no? Como dice ahí. Es risueño y luego le hacen cosquillas, pues de ahí necesita eso. Entonces ahí es donde viene la codependencia. Y luego así vivimos, ¿no? Alguien nos sonríe y ya queremos casarnos, pues. Con esto me caso. Un sistema emocional adecuado, ¿verdad? O sea, nos confundimos.